Nawan mamakuna, taytakuna, machikuna, allishamushka, kaytantanakuy, ayllu kañari kunamanta. Bueno, hoy celebramos en este lugar la entrega del proyecto Diáspora y Reencuentro Cañari, Ecuador, Perú y Bolivia. Orgullosos de contar con su presencia, con los organizadores, y reciba un cordial saludo de la Dirección de Comunicación y de todos los que conformamos este proyecto. Solo nos separamos para reencontrarnos. Himno Nacional del Ecuador. Caipimi Canchi, Cañari Runa Una. Palabras de bienvenida a cargo del compañero Wilson Miguel Ávila González, representante del colectivo Ayllu Cañari y La Fosca. Un gusto con cada uno de ustedes, una bienvenida del Frente de Organizaciones Sociales Cantonales de Azogues, quien gustosos somos los anfitriones para la entrega de este gran proyecto, ¿no? En bien de la cultura, de nuestra identidad, de nuestro trabajo y más que todo de lo que nos identifica. Bienvenida a cada uno de ustedes a formar parte de este gran proyecto en bien del desarrollo de la cultura cañari, en bien de lo que nos va a representar y lo que debemos de sacar a flote. Compañeros y compañeras de la mesa directiva, compañeros asistentes, esta es su casa. Azogues estará siempre para abrirle las puertas. El colectivo Ayllu Cañari y La Fosca estarán siempre presentes para dar la bienvenida a cualquier situación en bien de nuestra cultura. Muchas gracias. La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Presentación del proyecto Diáspora y Reencuentro de la Nación Cañari, Ecuador, Perú y Bolivia, a cargo del Dr. Jaime Hidrogo. En vista de que vamos a presentar algunas imágenes, les invitamos a los compañeros de la mesa directiva a pasar. Y como arqueólogo dar algunas ideas en torno a lo que fue y lo que es la Nación Cañari. Quisiera como preámbulo indicar que pensar en lo cañari significa o exige tener una memoria en el tiempo bastante flexible, puesto que tenemos que remontarnos al menos 4.500 años en el pasado, mientras que geográficamente este espacio ocupado por la Nación Cañari significa su parte nuclear, las provincias de la Suay y Cañar, pero también el sur de la provincia de Chimborazo, el norte de la provincia de Loja, toda la cordillera occidental andina en la provincia de Loro y una parte de Guayas, y también hacia el sector este en la cordillera oriental, lo que significa en la actualidad parte de la jurisdicción de la provincia de Morona Santiago. Por lo tanto, hablar de lo cañari no es una tarea fácil y peor aún resumir su historia. Vamos a tratar de hacer un compendio muy rápido sobre lo que significa el proceso mismo de formación de la Nación Cañari durante estos largos 4.500 años, en los cuales distinguimos fundamentalmente dos fases. Una fase que le llamamos proto-cañari y la fase propiamente cañari. El proto-cañari haciendo una diferencia muy sucinta del porqué de este apelativo, proto y no pre, porque lo pre significa anterior, mientras que en el caso del cañari, lo proto significa desde sus
sus inicios, allá en el formativo tardío, hace 2500 años antes de esta era o antes de Cristo, todo un proceso ininterrumpido en el cual se fue forjando las raíces tanto culturales como sociales, organización social, manejo del territorio, de recursos, incluso incluyendo toda la parte tecnológica, en un interrumpido camino que termina cuando surge ya con fuerza la nación cañari aproximadamente en el 800, 900 de esta era. ¿Cómo comienzan los cañaris asentados en pequeños valles de las ollas de la Suay Cañar principalmente? Esto ocurre cuando las primeras aldeas surgen en este territorio y el gobierno está manejado principalmente por curacas, caciques, como se suele decir, con un dominio territorial muy pequeño y sobre todo, digamos, tomando en cuenta que se trata de poblaciones dispersas en estos territorios. Esto ocurre durante el formativo tardío hace 4.500 años. Pruebas de ello encontramos especialmente en la colina de Narrillo, un lugar que para todos quienes están aquí presentes en esta sala posiblemente les es conocido. A partir de ahí, una serie de avances tecnológicos permiten que la población se multiplique y que vayan surgiendo cada vez más de estas aldeas, que estas aldeas se vayan transformando más bien en centros poblados de importancia que giran en torno también a centros ceremoniales que se distribuyen a lo largo y ancho de este territorio. Del formativo pasamos a lo que en arqueología se llaman los desarrollos regionales, entre los 500 antes de esta era y aproximadamente los 500 después de Cristo, periodo en el cual las sociedades evolucionan, crecen en los territorios, los curacas empiezan a tener un dominio mucho más amplio sobre vastas regiones que en ocasiones ocupan las diferentes ollas, tanto del Chanchan como la olla del Cañar, la olla de Azogues Cuenca, la olla de Culones, la olla de Paute y también la olla formada por los ríos, o circulada, digamos, por los ríos Saragudo y León. En todos estos sectores aparecen señoríos que se identifican claramente con el dominio de estos lugares, a tiempo que la agricultura crece, hace que la frontera agrícola se agrande cada vez más y también a través de un sistema muy complejo de vías de comunicación empiece a circular un comercio que se fundamenta principalmente en el manejo de conchas marinas que vienen de la costa ecuatoriana y que circulan vía serrana, vía, digamos, terrestre, circulan hacia el norte del Perú, estableciendo contactos muy estrechos, desde al menos hace 3.000 años, con los pueblos que están ubicados en la costa, en la sierra e incluso en la Amazonía del norte peruano. Estas conchas, que tenían una importancia simbólica muy importante, determinan justamente el desarrollo de un comercio muy intenso que favoreció en la parte económica el crecimiento de estas poblaciones y por lo tanto en el dominio cada vez más amplio de las ollas que habíamos descrito. Hacia aproximadamente los años 800 o 900 de esta era, en todo el planeta se produce una desertificación que afecta a los principales imperios y estados de la época. Veamos en el norte, la sociedad maya cae. En el sur sucede exactamente igual con todo lo que es el estado de Tiahuanaco, también declina y su poderío y su dominio territorial en toda la franja del Circuntiticaca, llegando hasta el sector prácticamente de Ayacucho, el centro del Perú, también declina. Y
Producto de esto se dan justamente una serie de migraciones que van a ocupar territorios más hacia el norte, buscando tierras fértiles para poder sustentar la supervivencia humana. Igual cosa ocurre en la parte amazónica. Pueblos del interior de la Amazonía migran hacia el occidente, llegan hasta la cordillera andina y empiezan en un proceso de ascenso paulatino hacia la parte alta de la cordillera, enfrentando poblaciones locales que evidentemente tenían un modus vivendi, una forma de vida ya claramente establecido, pero que al entrar en conflicto con estos grupos selváticos entran también en disputa de los territorios que antes eran de su pertenencia. Igual ocurre entre estos años un desarrollo tecnológico inusitado en temas en la costa ecuatoriana. Los manteños Huancavilca desarrollan una navegación basada en la construcción de las famosas balsas que se manejan con un tipo de timones especiales que se les llama huaras, velas igualmente, digamos, para aprovechar el impulso de los vientos, y de esta forma rompen aquello que es una navegación de cabotaje a lo largo de la costa pacífica para salir más allá de las corrientes, principalmente del Niño y de Humboldt, y practicar una navegación mar adentro. Con esto, quienes eran los dueños de las conchas de una gran cantidad de productos más, balsas, caña guadúa, cierto tipo de plantas alucinógenas, etc., traen consigo un cambio en todo lo que es las rutas terrestres de comercio con los Andes centrales. Este se traslada vía costeña y esto posiblemente ocasiona un primer gran colapso económico en los Andes, puesto que todo el mundo, tal como estaba funcionando el mundo andino, empieza a cambiar de curso y tiene que buscar nuevas formas de enfrentar estas situaciones adversas. Una profunda, digamos, cambios profundos en el clima, el ascenso de pueblos que vienen desde la selva, y luego de eso la ruptura de las rutas tradicionales de comercio que antes se hacían vía terrestre y ahora se trasladan hacia el mar. Es la época en la que comienzan en el territorio cañari a producirse profundos colapsos de las economías, y esto trae como consecuencia también el enfrentamiento entre grupos que lideran determinados señores étnicos, determinados señoríos étnicos, y se produce un periodo de al menos 400, 500 años de inestabilidad económica y de inestabilidad social. Determinados señoríos intentan sojuzgar a otros. En las relaciones geográficas de India se dice: los más débiles se unían para enfrentar a los más poderosos que querían sojuzgarles. Esto significa que grupos menores se unían para enfrentar a otros que eran mucho más poderosos y de esta forma poder escapar al dominio. Pero evidentemente la guerra que se suscita durante estos siglos no solamente produce estos cambios negativos, también, digamos, la sociedad cañari avanza hacia la definición de un Estado regional que nunca se concreta. Hacia 1470 aproximadamente, llegan los incas provenientes desde el Cusco. Ingresan en el territorio cañari y evidentemente los cambios que provocan son cambios que van a revertir todo el orden social, económico, político, ideológico que se vivía en esta parte del continente. Los incas van a avanzar más hacia el norte en un continuum de enfrentamiento con grupos humanos que posteriormente recobran su libertad. Esto es durante el periodo en el que reina Tupac Yupanqui, venido a la conquista del norte de los Andes, que era el Chinchaysuyo, mandado
por su padre Pachacute Inca. Todo esto ocurre y el mismo Tupac Yupanqui, al parecer, es quien organiza el sistema Mi'kmaq, a través del cual se dan las deportaciones de pueblos enteros hacia distintos lugares en el sur de los Andes. Las primeras, la diáspora comienza. La diáspora se inicia con el traslado obligatorio de pueblos enteros que van hacia el Perú, que van otros hacia Bolivia, a distintos lugares. Ocupan buena parte del territorio andino. Pero no solamente se produce este tipo de diáspora, también hay sectores que plegan al Inca. Está principalmente el Valle de Cuenca y el Valle de Cañar. Tomebamba surge y a los pocos años de gobierno de Tupac Yupanqui nace en esta ciudad inca sobre un asentamiento cañari que se le conoce como Guaponderi, nace Huayna Cápac, el inca que posiblemente expande al máximo los dominios territoriales del Tahuantinsuyo, y con él continúan las deportaciones. Pero también hay un grupo de cañaris que se les llama de privilegio, que acoplados al sistema incaico, plegados, digamos, a sus intenciones de dominio territorial, se convierten unos en guardias de nobleza, incluso muchos de ellos una especie de guardia pretoriana del Inca, otros se suman a la burocracia estatal incaica y ocupan distintos sectores en el Perú principalmente, aunque también otros avanzan hacia lo que es el norte del Perú, lo que es el norte de Bolivia. Vamos a ver aquí tenemos una imagen del famoso Curaca Duma, cacique Duma, como se le conoce, aparentemente proveniente del sector de Sisi, que es uno de los que enfrenta de forma decidida a Tupac Yupanqui. Descendientes de él estarán posteriormente en la fundación de la ciudad de Cuenca, cuando los españoles ya están dominando este sector. ¿Sí? Ustedes pueden ver, bueno, los incas llegan evidentemente hasta nuestro sector y no lo hacen con fines solamente pacíficos a través de la diplomacia. También emplean la guerra y muchos de las aldeas o de los centros preurbanos cañaris son destruidos por las tropas incaicas que avanzan inconteniblemente hacia el norte. Llega el Tahuantinsuyo a constituirse en uno de los imperios más grandes que existen o que han existido en la faz de la tierra a lo largo de su historia. Quizás Roma está empatando en extensión territorial, pero digamos que el Tahuantinsuyo, desde su frontera norte hacia su frontera sur, tiene más de 6.000 kilómetros de extensión. En la actualidad se han encontrado, más allá de Santiago de Chile, que era el límite sur del Tahuantinsuyo, se han encontrado nuevos emplazamientos incaicos, de la misma forma que se están encontrando nuevos emplazamientos en la zona noroccidental de Argentina. Por lo tanto, el territorio de ocupación incaica es una ocupación que va cada vez agrandándose más. Este imperio, un estado de corte imperial, evidentemente somete a los pueblos, impone sus leyes, impone su economía, impone su ideología, aunque en la parte ideológica respeta mucho de las tradiciones que se cultivan en cada uno de los pueblos. Veamos, los cañaris tienen como deidad fundamental, al igual que ocurre en la costa norte peruana, en la luna. No es el sol, es la luna el personaje principal. La luna está ligada al agua, está ligada a la Pachamama. Pero también, algo que muy poco se ha investigado, en esta parte del Ecuador, hasta Quito prácticamente, se produce un culto a una divinidad panandina que tiene vigencia desde el centro del Perú más o menos
que se llama Catequila. Catequila es un personaje humanizado, digamos, que representa la parte masculina, la parte que germina la tierra, la parte de continuidad de ustedes. Estas dos divinidades, más otras que están asociadas a huacas principalmente, y que se expresan a través de los cerros, a través de los ríos, de las cascadas, de las cuevas, etc., son respetadas, son incluidas dentro del panteón incaico. No hay la destrucción, hay solamente una superposición, es decir, tenemos un estado que es helioláctico, es decir, que tiene al sol como clave fundamental de todo el panteón religioso, y como segunda deidad a la luna, que es a su vez su hermana, su consorte, y que generan esta dualidad entre día, noche, oro, plata, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo esto es respetado, y evidentemente las condiciones, muchas de las condiciones, digamos, físicas del paisaje andino cambian. La terracería, ampliamente difundida en territorio ecuatoriano, especialmente en el sur, deja de ser una terracería construida por desbanques, es decir, cortes en las colinas de los cerros, para pasar a tener muros de piedra. Antes eran muros vegetales, muros verdes, ahora son muros de piedra. Tienen una simetría que va ascendiendo conforme asciende también la topografía de estos cerros. En lo Cañari, más bien, la topografía bastante compleja de la sierra ecuatoriana permite que las terrazas se vayan adaptando simplemente a esas condiciones naturales, etc. Hay una gran cantidad de elementos, y entre otros el surgimiento de las grandes urbes. Nosotros podemos decir que en este territorio aparecen dos ciudades de mucha importancia. Tomebamba, que se constituirá en un momento determinado en la segunda capital del Tahuantinsuyo, por haber nacido aquí, Huayna Cápac, etc. Y luego de eso, Hatun Cañar, en Catril, que conocemos en la actualidad. Posiblemente hay otras urbes, pero hay que comprender que de las urbes cañaris que no tenían un comportamiento de alta concentración, sino que más bien privilegiaban la dispersión o la semidispersión en torno a centros ceremoniales, aparecen en contraparte como expresados como grandes urbes planificadas. Y en el caso de Tomebamba, ustedes pueden ver algo que es muy importante: se repiten los patrones urbanos. El Cusco, en la parte alta, tiene la figura del puma, la figura estilizada del puma. Tomebamba tiene exactamente la misma, ¿cierto? Ustedes verán la cabeza del puma. Nosotros, en el caso de Cuenca, tenemos en el barrio de San Blas, perdón, de San Sebastián, tenemos el río Guatanay, que es un río, no el río, es un canal construido que asemeja perfectamente con el río Turumayo en la parte alta. Los dos caminos principales que asemejan las patas del puma también aparecen en Tomebamba, como la actual avenida Roja y la avenida Solano. Tienen un norte exacto, el mismo norte. Tienen el barrio de Pumacumbo y el barrio de Pumachupa en la parte de la cola, digamos, de Puma. Y luego es una cantidad de barrios que son traslados directos de los barrios cusqueños hacia la capital, esta capital mítica que se traslada, digamos, hacia territorios conquistados en el Valle de Cuenca. Probablemente, repito, vivieron muchas otras ciudades que estaban en crecimiento, pero por lo menos hasta la llegada de los españoles, estas dos capitales, Tomebamba primero y al menos 20 años después, Hatun Cañar, aparecen como centros principales de poderío incaico en estas tierras, lo cual no evita que muchos territorios, especialmente los de la cordillera oriental, tanto de la provincia de la Suay, Cañar, etc., estén en franca rebeldía contra los incas hasta los últimos días.
cuando se suscita la guerra, digamos, civil entre Huáscar y Atahualpa, que es una guerra, según historiadores y estudiosos peruanos como Franklin Pease, por poner un ejemplo, que se da por la disputa de Tomebamba. Se está disputando el poderío económico, el poderío sobre todo económico y militar también que tiene Tomebamba, pero sobre todo el poderío ideológico. Porque al pasar de aquí, primero Tupac Amaru y luego Huayna Cápac, muchísimos años descuidan su presencia en el Cusco y le da sacralidad a Tomebamba como nuevo Cusco que surge en tierras de los Andes septentrionales. Todo esto trae como consecuencia una guerra interna y luego de la guerra la matanza que viene porque la mayoría de la población de estos sectores, dos sectores principalmente, Tomebamba y Jatún Cañar, plegan con Huáscar, no con Atahualpa, y Atahualpa en venganza produce una matanza que ciertamente parece se dio y fue muy cruel, muy cruenta, como parte de la venganza de Cañari, podríamos poner entre comillas. Llegan en esos mismos años hasta la costa de Tumbes Pizarro y sus huestes. Inmediatamente los cañaris del valle de Tomebamba van al encuentro de Pizarro y ellos son los que le entregan mapas de las rutas que llevaban hasta Cajamarca y hasta el Cusco. Ellos son los que sirven de guías y son el ejército que hace la fuerza de choque y que es el que enfrenta justamente en Cajamarca a los incas que están apostados en ese sector. Por lo tanto, estamos viendo una época en la que se va a producir una tercera etapa de la diáspora cañari. Los cañaris ya no son en este caso llevados forzosamente o como gente de privilegio, sino que plegados a los ejércitos invasores de los españoles, acompañan en la conquista de los Andes centrales y de esa forma también adquieren tierras, privilegios y prestigio que les ponen en condiciones muy especiales frente al régimen colonial que se inicia. La diáspora termina en el siglo, posiblemente a lo largo del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, los conflictos de tierras y los conflictos, llamemos interétnicos, con los grupos locales que no ven de buena gana a estos extranjeros que vienen a ocupar sus tierras, se continúan. Aparte de ello también porque los encomenderos españoles reclaman mano de obra para la mina y dicen acá hay gente, tanto cañaris como chachapoyas, huancas, etcétera, que no están contribuyendo con la mina y por lo tanto entablan juicios que son en su mayoría ganados por los cañaris, puesto que muestran cédulas reales en las cuales esos privilegios les han sido dados de por vida. Y esto ocurre a lo largo del siglo XVII, XVIII, posiblemente bien avanzado, y comienzos del siglo XIX. Las guerras de independencia traen como consecuencia el descalabro del régimen colonial. Las etnias, las nacionalidades, las diferentes nacionalidades pasan a dejar de ser grupos que tributan a la corona y a los hacendados, a la iglesia española, y comienzan a uniformizarse. Es la época en la que la palabra indio es la palabra que generaliza a las diferentes naciones, a los diferentes pueblos preincaicos e incaicos que subsisten a la masacre y a las condiciones duras que impone la colonia durante todos estos tiempos. Prácticamente es la época en la que lo cañari pierde su contacto con sus orígenes ancestrales, pese a lo cual en muchos sectores todavía se conserva la tradición de ser originarios de esta parte del Ecuador,
de mantener una cultura viva que, eso sí, vale la pena señalar, ha ido cambiándose, porque al ser trasladados de un medio geográfico a otro medio, al tener que enfrentar situaciones adversas frente a pueblos que les ven con antipatía por ser usurpadores de sus tierras y por diferentes condicionantes de carácter cultural, ideológico, etc., también cambian. Nosotros no planteamos el hecho de que los cañaris del Perú son cañaris de acá, de ninguna forma. Los cañaris del Perú son cañaris peruanos, como ellos mismos lo expresan. En el caso de Bolivia, el problema es mucho más agudo, porque los cañaris que han sido sojuzgados por los incas y que han adoptado el quechua como idioma principal, abandonan poco a poco el quechua y se aymarizan. Entonces, los contactos que nosotros tenemos con comunidades cañaris en el norte del Perú, principalmente en los departamentos de Lambayeque y Cajamarca, son grupos que han conservado su identidad, mientras que cuando vamos más al sur, vamos hacia Bolivia, la zona de La Paz, Cochabamba, toda la parte del Titicaca, vamos a encontrar posiblemente estudios etnohistóricos que nos hablan de los cañaris, y algunas personas que sí dicen, sabemos que tenemos este origen, pero no se mantienen como tales, no se mantienen como unificados, fueron aymarizados y fueron absorbidos por la cultura aymara. ¿Cuál es el reto en este momento? ¿Y cómo surge este proyecto? Lo que vamos a hacer hoy es entregar este documento, que es un documento de inspiración colectiva y que tiene una trascendencia fundamentalmente por ese hecho, por haber sido realizado, si bien los orígenes pueden estar en los anhelos de personas como Antonio Quinde, que desgraciadamente no nos pudo acompañar en esta mañana, uno de los líderes históricos de la nación cañari, especialmente de la provincia del Cañar, y de muchos otros líderes que han estado siempre pensando en cómo nos volvemos a reencontrar. Y luego que la idea fue entregada a la Unión de Comunas y Cooperativas de la SUAY, pues lo que encontramos nosotros es una receptividad inmediata que se transmitió posteriormente a las organizaciones campesinas indígenas de la provincia de la SUAY, y desde ahí, en un esfuerzo colectivo, no sé cuántas veces nos hemos reunido, a veces en Cañar, a veces en Cuenca, a veces en comunidades de la SUAY, a veces en comunidades de acá del Cañar, pero yo calculo que nos hemos reunido entre esas reuniones y otras de carácter virtual por lo menos unas 30 o 40 veces. Entonces, a partir de ahí ha surgido este proyecto que hoy entregamos a los compañeros de la UPCC, de la UNASAI y de la UCIA, para que con él den el siguiente paso. Este es un simple instrumento que guía la acción para llegar a ese reencuentro de la nación cañari que esperamos se realice en septiembre, cuando acá se celebra el Quilla Raimi, que muy probablemente es una de las fiestas más importantes del territorio septentrional, porque, como repito, acá la deidad principal fue la luna, no el sol. Es decir, más allá del Inti Raimi, que tiene una vigencia muy importante ahora en los territorios andinos, acá el Quilla Raimi es probablemente la festividad más importante, especialmente en el mundo cañari. Esperamos que eso signifique un proceso de reconocimiento. Celebramos como los que más la presencia del señor cónsul del Perú. Usted nos da por su presencia aliento, y sabemos que nuestros pueblos están hermanados desde sus raíces más profundas y más antiguas. Y esperamos que este proceso, que de ninguna manera implica tocar las nacionalidades en el Perú, ni en Bolivia, ni en el Ecuador, simplemente es un acercamiento histórico que creemos tiene que darse, debe darse, especialmente en esta época de profunda descomposición cultural,
cuando la globalización nos está cosificando. A partir de ahí creo que es fundamental que todos los pueblos cañares, todos los pueblos regresen a sus raíces, fortalezcan su memoria identitaria y propongan, porque posiblemente las propuestas hacia el futuro no están en el Banco Mundial ni en los grandes organismos internacionales. Las propuestas para que salgamos de la crisis humana, ambiental, social en la que vivimos, muy probablemente están directamente vinculadas con la vigencia de un pensamiento que en el caso nuestro es el pensamiento andino, a través de sus pueblos, de sus naciones, que tienen larga data histórica y que merecen en este momento salir adelante. Muchas gracias. Nuevamente que pasen a las autoridades, por favor, a la mesa. Ya viva, que ha palpitado siglos de sacrificio. Rigoberta Menchú. Entrega del proyecto a cada una de las organizaciones. Jaime Drobo, PhD en Arqueología, egresado de Historia y Geografía, maestría en Antropología Prehispánica, hace entrega al representante de una SAE. Me disculpa que nuevamente tome la palabra, pero es para hacer la entrega oficial al compañero Montero, el presidente de la Unión de Campesina de la SOAI, del documento que servirá como instrumento para que se pueda realizar este proyecto. Compañero, está en sus manos y está en manos de la organización dar el siguiente paso. Nosotros esperamos haber cumplido. Gracias. Invitamos al frente al ingeniero agrónomo Anastasio Pichizaca, dirigente de Pachamama y Recursos Naturales de la UPCCC, mismo que hará entrega al representante de UCIA. Por favor, invitamos al frente. Bien, hermanos, acá distinguidos miembros de la mesa y compañeros acá participantes, efectivamente, como ya lo está claro, manifestó el doctor, compañeros, hemos hecho una suma de esfuerzos de organizaciones, de instituciones también, y también como personas como Jaime, también compañeros como Antonio Arellano y otros compañeros más que hemos sumado. Efectivamente hay una especie de contacto con las organizaciones. Este documento recoge ahí este trabajo que ya les repitió Jaime de algún tiempo. Creemos que inclusive, claro, son lineamientos que hay que seguirle, pero es la brújula que necesitamos caminar, especialmente ahora aquí en esta propuesta de los 3 ejes, ¿no? el tema de la historia, ¿no? el hallazgo mismo, de reencontrar como cañares. En ese campo hay que trabajar y eso va a permitir, ojalá que sigamos el tema de investigación y seguir reencontrando. Y otros temas como el tema productivo, la agricultura, el tema de recursos naturales, que es algo muy propio de nosotros, y finalmente, claro, ahí los temas de gobernanza y gobernabilidad. Con esto, compañero dirigente de la UCIA, es un honor hacer la entrega como parte de este proceso y que sigamos reencontrándonos y uniendo más este proyecto.
Asimismo, damos la bienvenida al frente al economista Rodolfo Castro, cónsul del Perú, mismo que nos ayudará con la entrega, al representante de la UPCCC. Yo quiero que estas primeras palabras sean para felicitar a Diego por este estupendo trabajo. Yo coincido de que estos esfuerzos por hacer conocer nuestras raíces, sobre todo por hacernos entender y recordar una vez más que debemos sentirnos realmente orgullosos, muy orgullosos de haber pertenecido a Tahuantinsuyo, una organización política, económica, de lo más relevante en toda la historia de la humanidad. El que posteriormente hayamos sido naciones o países diferentes no nos hace perder esta pertenencia, perdónenme la redundancia. Y eso de verdad es algo que debe ser recordado a través de estos trabajos, respetando la identidad de cada una de las naciones, porque eso fue lo que relevó el doctor. O sea, cada una de las naciones que fueron pertenecientes a Tahuantinsuyo se respetaron sus identidades, se respetaron sus dioses. Y eso es algo que tiene que ser relevado. Por eso me siento muy complacido de estar aquí y hacer entrega de este estupendo trabajo a usted. Muchas gracias. La cultura no es solamente para la burguesía. La clase obrera tiene derecho a reproducir su cultura, su historia y su lucha de clase materializada en sus diversos modos de expresión cultural. Como siguiente punto tenemos intervención del representante de UCIA. Invitamos al compañero por acá, por favor. Buenas tardes, compañeras y compañeros de la mesa directiva también. Estoy muy grato de estar aquí. Hoy es un día especial que vamos nosotros a incentivar a ver nuestras imágenes de los tiempos atrás que hemos venido. Y seguimos luchando por de lo que pasa en el país. Y gracias a eso tenemos las fortalezas, tenemos las bases, tenemos nuestras organizaciones, y junto a esos vamos a poder seguir adelante en nuestra cultura. Mi nombre es Juan Carlos Triviño y pertenezco a Matahuancavilca, y estoy aquí en Cuenca, en Nabón, Chiña. Ya pertenezco allá ahorita, y estoy en la organización UCIA, dirigente de juventud. Estamos trabajando sobre el respeto de nuestras tradiciones, de dónde venimos y lo que se debe hacer. Y mucha gente, especialmente realmente estamos perdiendo nuestra cultura, la cultura, nuestros idiomas y nuestros saberes ancestrales que sabemos que hay aquí. Y gracias a esos, ahorita estamos recopilando muchas informaciones, y gracias al compañero que lo tuvimos esa vez en Santa Isabel, explicó sobre ¿cómo se llama?, de los cañares. Yo vengo a saber también, aprendiendo también muchas cosas, mucho conocimiento, y gracias
y yo sé muchas cosas que he aprendido y hemos realizado muchas cosas en eventos de las comunidades, de la gente. Muchos saben que dicen que no pertenezco a esto, a lo que nosotros venimos. Entonces, sabiendo todas estas culturas, nosotros vamos aplicando las cosas. La gente va con conocimiento, tiene conocimiento en nuestras raíces. Y siempre yo me considero como un mandabocavirca. Y siempre a los hermanos le estamos diciendo que nosotros no tenemos que tener ninguna cualidades en la forma de que nosotros somos. Y seguiremos luchando en las cosas que vamos a lograr. Yo doy muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Doy gracias al movimiento UCIA por estar aquí y a las otras comunidades como PCC y UNASAI, perdón, ya. Muchas gracias por este encuentro que estamos aquí viviendo y vamos a aprender más con los saberes y con los que estamos ahí, con lo que presentó ahorita en nuestro labios. Vamos a trabajar para que la gente comience a conocer de dónde somos y de las luchas que venimos viviendo antes de la colonia y antes de 5.000 años, creo que antes de Cristo. No, algo así ya. No me estoy bien ocupado, pero poco a poco voy aprendiendo. Muchas gracias de mesa directiva y gente de aquí, de nuestras comunidades. Gracias. Palabras del representante de la UNASAI. Muy buenas tardes a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, a la mesa directiva. Quiero en primer lugar agradecer a las fuerzas de ese gran espíritu de nuestra patria, de nuestra Pachamama, nuestra alta mamita, porque la razón de la vida, el día de hoy, a cambio de nada, no nos han cobrado, nadie ha cobrado nada, ¿no? Pero estamos aquí. Yo pienso que eso yo quisiera, antes de disertar algunas ideas, que demos un agradecimiento a ese gran Pachacama y también un agradecimiento a nosotros mismos por estar en este evento. Un aplauso para nosotros mismos. ¿Por qué no reconocer a nuestro gran curaca, podría decir aquí, a nuestro compañero Jaime? Desde muchísimos años nos conocemos. Lo que pasa es de que nos ha faltado hacer esos tejidos. Ha habido, ¿por qué no decirlo también, mucha politiquería? Yo quiero agradecer también a Jato Cañar en la persona de Antonio Quino. A veces digo, él creo que tiene la culpa para que en 1972 nos hayamos puesto en contacto desde la visión del cristianismo, de la teología de la liberación. Ahí, pues, Monseñor Leonidas Poloño, que yo personalmente soy un seguidor, fue, diríamos, el culpable de decir a los indios, pero ya es hora de que se levanten, pues, estas tierras que nos dieron, ¿no? Y se cogieron la iglesia católica, no es nuestra, es de ustedes, y les voy a devolver. Y así Antonio Quinte llegó a mi yacta mamita, podría decir, pues, a Narancay, a invitar a una gran asamblea que iban a tener en Atocha, ¿no? Una recién organizado, recién constituido Ecuador, una cunata richarismo, el despertar del indio ecuatoriano. Mis padres quichuas, pero lamentablemente la educación siempre ha sido alienante, ¿no? La educación nos ha tratado de ir sepultando nuestras culturas, nuestra identidad. Y por eso nos dijeron que el que hablaba quichua prácticamente era un ser humano que no servía para nada, que era definitivamente un esclavo. Pues por lo tanto, desde las escuelas tienen que dar el castellano. Y después investigando resulta que el idioma castellano que nos han dado es de una ciudad de Castilla, de España. Y Cuenca
quitándonos el nombre de Tumipamba, ¿no? Y de Guapondeli nos dicen Cuenca, ¿no? Somos cuencanos, y bueno, ahora pues ya está hecho, no podemos decir que no somos, porque imagínense, nosotros nos identificamos a nivel de nuestra organización como Tumipamba, como Tomebamba. Precisamente la lucha de nuestros pueblos ha ido de que vaya recuperando, diríamos, nuestra identidad en primer lugar, y en segundo lugar, nuestra Pachamamita, nuestra Alpamamita. Las primeras etapas eran las fuertes luchas de los levantamientos indígenas para que las tierras pasen y nos devuelvan algo que era nuestro. Y así lo hemos hecho. Han muerto muchos de nuestros compañeros mártires, como Cristóbal Pajuña, Lázaro Condo, José Pushi en el caso de la SUAY. Y bueno, tenemos tanta historia que recordar. Yo creo que nos faltaría días y horas como para conversar. Pero yo pienso que en este momento, con entregarnos a la organización por la participación de nuestros compañeros dirigentes, el caso del compañero Patricio, en su calidad de vicepresidente, también la compañera dirigente de mujeres que está acá, ha sido posible hacer ese tejido, y más que todo porque ha habido voluntad. Aquí está, diríamos clarito, las voluntades que tenemos que tener, porque yo creo que a nadie nos paga nada para que estemos ni en este evento, ni en las participaciones que han tenido los compañeros recordando a la gran nación Cañari. En todos los espacios que hemos estado, siempre hemos hablado de la gran nación Cañari, pero también hemos dicho, nosotros somos azuayos, hijos del maíz, hijos de la chicha, hijos del raso. Y bueno, alguien dice, bueno, ¿de dónde saca todo esto? Precisamente de los tejidos, de lo poco que hemos podido investigar. Yo pienso esa investigación sabia que han hecho ustedes, obviamente con el apoyo acá de conocedores de la historia, eso nos permitirá difundir en nuestras comunidades, para que no solamente quedemos en el pensar de que en el marxismo-leninismo, que es lo que decía, el único camino es la lucha por el toma del poder. Pero ¿cómo tomamos el poder si ni siquiera tenemos nuestra identidad de cuál es nuestro territorio? No para empezarnos a pelear, sino para irnos asentando territorialmente quiénes somos. Porque eso solamente irá generando sabiduría en cada uno de nosotros, y también para los que vienen, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para exigir al Estado ecuatoriano ¿qué? Una educación distinta. La lucha que tuvimos para conseguir la educación bilingüe. Luego el correísmo, disculpe si a lo mejor nosotros también éramos correístas, cuando la CONAIE tomó la equivocación de decir sí apoyamos a Correa, ¿no? Yo pienso que ahí también hemos cometido un sinnúmero de errores, creando brazos políticos, pachacutis y todo eso, y después no han rescatado lo que nosotros en nuestros principios, en nuestros ideales, ha estado en nuestros grandes sueños. Esos espacios está bien que ganemos, siempre y cuando direccionemos el beneficio de nuestros pueblos. Y por eso quiero felicitar a todos los que están aquí en la mesa directiva, y a ustedes compañeros dirigentes, también a la gente de la ciudad, profesionales que están acá, ¿no? Por haber acogido, diríamos, esto de recuperar nuestra identidad, nuestro idioma, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, es decir, hermanarnos para poder construir un Ecuador con una filosofía andina. Pero para eso tenemos que, como quien dice, convidar todo el trabajo que se ha hecho, difundirlo, porque si no simplemente queda, como estoy revisando unos documentos, quedará en los escritorios, quedará ahí los anaqueles, hay los libros bien limpiecitos, ¿no? Porque nadie ha cogido ni siquiera para leer, no hemos cogido. Muchísimas gracias por haberme permitido hacer esta pequeña reflexión. Muchísimas gracias. Dios bendiga. La cultura se crea en los pueblos y se destruye en las ciudades. Como siguiente punto tenemos intervención del representante de la UPCCC.
Muy buenas tardes a cada uno de ustedes en la mesa directiva. Creo que el día de hoy volvemos a renacer en la historia, en la cultura, porque vamos conociendo de dónde nacimos, de dónde somos. Las 4 palabras, aquel historiador decía, nosotros donde que lleguemos a ver de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, esa es la importancia de un ser humano. No solo la vida compone del desarrollo, ¿no? Los pueblos y las nacionalidades siempre tenemos una raíz de dónde nacimos, de dónde fuimos construidos. Lamentablemente en 1492 vinieron hombres que no fueron de aquí, nos eliminaron mucha sabiduría, muchas estrategias. Hay algunos historiadores que dicen que la mejor arquitectura que hicieron en Machu Picchu, en los mayas, también en México, no nos pueden superar. ¿Qué tecnología tendríamos nosotros para empeñar y construir ese tipo de estructuras? Eso es, con este documento, con este conocimiento que nos está impartiendo, es importante renacer nuevamente, construir y remandarnos nuevamente entre los hermanos peruanos, bolivianos, donde que están los raíces regados nomás. Vamos nuevamente a enrumbarnos, construirnos y construir ese gran proyecto que tenía lo que era el Tahuantinsuyo, nuestra propia idioma, nuestra propia tecnología, nuestros propios saberes, ya sea en campo de agricultura, ciencia y tecnología y medicina, en todos aquellos. La lucha vino constante. Lamentablemente, en 1492, como dice una canción, con cruz y Biblia nos vinieron a intrometer aquí en nuestra América Latina. Nosotros vivíamos tan armónicamente. Bien cierto, siempre había que encaminar un camino, un rumbo, una estrategia que queríamos vivir. La historia nunca nos cuenta cuántos americanos, cuántos de Tahuantinsuyo nos mataron. Nos mataron alrededor de 10 millones de los hermanos de Tahuantinsuyo cuando llegaron acá los españoles. Eso es, y esperamos plasmar con esa documentación y volver a reencontrar nuestra idioma, nuestra lengua, nuestra cultura, en donde que prevaleceremos, y también ir junto con nuestros hermanos mestizos, afros, montubios, ¿no?, que somos hoy llamados Ecuador. Lamentablemente, desde entonces empezaron a construir las famosas fronteras. Antes nosotros cuando vivíamos, nuestro Tahuantinsuyo no tenía fronteras. Nosotros íbamos caminando, construyendo la vida, la armonía, el conjunto de ser y impartiendo la sabiduría. Gracias al doctor Hidrobo por impartir y dar a conocer a nosotros que somos todavía jóvenes, o ambas que digamos nosotros como en nuestra tierra, pero vamos conociendo de dónde somos verdaderamente nosotros. Por esa razón, invitamos también a seguir plasmando esta documentación, no quede, como dijo nuestro compañero, solo en anaqueles, sino más bien dar vida a esa documentación. Y agradecer infinitamente al mismo tiempo. Sabemos muy bien la lucha constante que vivimos, no solo en el movimiento indígena, sino la sociedad en sí, a nivel internacional. Invitar también que nos aproximan a la Día Internacional de la Mujer, también que de una otra forma nosotros siempre plasmamos como organización UPCC, invitamos a cada uno de ustedes también a hacer ese manifiesto. Recuérdense que esa historia también nació gracias al masacre que hicieron en Estados Unidos, ¿no es cierto? Siempre las historias nos traen para revivir y reivindicar también. Por eso hacemos la cordial invitación a cada uno de ustedes a hacer en cada una de las provincias, en casa de nuestra hermana provincia de Azuay, pero también quienes somos de la provincia de Cañar, acompañar a la organización PCC, ahí donde vamos a conocer también el relato de por qué nació la Día Internacional de la Mujer. Vamos a tener la cultura, la música, danza, toda esa vivencia en ese día. También recordemos que la Organización Nacional, la CONAI, también está invitando a realizar los plantones y también demandar ante la Corte Constitucional, la inconstitucional,
acuerdo ministerial. Parece que está 407, pero es importante ese día también reunirnos juntos, seguir hermanando. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por su valioso tiempo. Gracias. Palabras de despedida de la odontóloga Doris Gordillo, dirigente de Derechos de la Mujer del colectivo Ayllu Cañari. Los pueblos indígenas tienen sus propias cosmovisiones, culturas, religiones y lenguas, y a pesar de que la sangre indígena fluye por nuestras venas, seguimos viéndolos como los otros, sin los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Ortiz 2020 citaba estas palabras. Quiero iniciar mi intervención agradeciéndolos a cada uno de ustedes por haberse dado cita en este gran evento. Su presencia los realza de gran manera. Iniciando por los estimados ingeniero Anastasio Pichisaca, gestor de este maravilloso plan, doctor Jaime Hidrobo, arqueólogo, proponente del ya antes mencionado propósito, señor Wilson Aguavil, coordinador de Azores para el proyecto, José Tualongo, secretario de la FOSCA, Frente de Organizaciones Sociales y Campesinas del Cantón Azores, dirigentes Juan José Pichisaca, presidente de la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas del Cañar, UPCC, Manuel Montero, presidente de la UNASAI, Ecualunari, y la Unión de Comunidades Indígenas de la SUAY, UCIA, presidente Magno Morocho. Hablar de patria es hablar principalmente del presente, del pasado y del futuro, ya que con este tipo de eventos vamos a conocer un poco más de cómo fue nuestro forjar en el suelo y nuestra identidad, nuestras costumbres, la solidaridad y los símbolos que engrandecen nuestro espíritu. Hoy mi corazón está muy emocionado por ser testigo de esta presentación de este magno proyecto, que tiene como meta principal ser la voz de quienes gritan y nunca han sido escuchados. Más bien, la clase burgués y los que se creen dueños del país nunca lo han tomado en su consideración. Eventos como estos nos invitan a repensar nuestro rol en la sociedad y sobre todo qué estamos haciendo para llevar a cabo nuestra cultura, nuestros pensamientos de los que ya han sido conocidos anteriormente. Sobre todo, conocer un poquito más de nuestra esencia, de las raíces y cómo luchar por esta patria de una mano intercultural. Que cada uno de los presentes están en este lugar porque estamos seguros de que su apoyo para poder llevar a cabo el plan ya mencionado del proyecto. Quedan cada uno de ustedes invitados a participar de los siguientes encuentros, sin lugar a dudas serán de gran aporte para que este se lleve a cabo. Recuerden, su presencia es importante para que sigamos creciendo. Señoras y señores, muchas gracias. Asimismo, agradecemos la presencia de miembros de organizaciones, catedráticos, profesionales y público en general. Asimismo, agradecemos la presencia del economista Rodolfo Castro, cónsul del Perú, e invitamos acá al frente al compañero Miguel Aguavil para finalizar este evento con el 9º punto. Compañeros, agradezco la participación suya en este proyecto. Como 9º punto tenemos la Pampa Mesa, que nos distingue a nosotros. Vamos a salir a la puerta de este auditorio, debido a que acá adentro no podemos, por protocolos, no podemos hacerlo acá adentro. Compañeros, todos en una sola unidad, nos vamos para afuera y compartimos, ¿no? Pido a los compañeros meseritas que nos ayuden con la comida y con todo lo que tengamos, ¿no? Pasemos, por favor, compañeros, que esto no se ha terminado aún. El evento de la entrega ya ha terminado esa primera fase. Tenemos la siguiente fase, que es la conformación de la unidad ejecutora y la comisión de ejecución del proyecto, ¿ya?